La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Yes, we all left. Con Diana Oliver. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up, we all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the laws, some run the lights into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good. Son las 6:33, las 5:33 en Canarias. Estamos en esta ventana guadiana, pendientes de lo que ocurre en París, que por cierto son los primeros juegos de la historia que tienen salas de lactancia y guardería, para que los y las deportistas puedan llevar a sus bebés y estar en espacios adecuados para ellos dentro de la Villa Olímpica. Es una reivindicación que han hecho muchas deportistas, como Ona Carbonell, por ejemplo. Y esto no siempre es así, no solo en el mundo del deporte, diría que casi en cualquier ámbito. Diana Oliver es la periodista especializada en maternidad de infancia. Diana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. Esto ya de por sí es un avance para facilitar la lactancia y el cuidado materno en niños tan pequeños, pero todavía entiendo que es un paso insuficiente, ¿no? Sí, desde luego que yo no sé si lo tenemos hoy más difícil que nunca, pero lo tenemos muy difícil para amamantar. Esto que parece algo que sería tan sencillo, ¿no? Y hoy es habitual que las madres, bueno, pues se encuentran atrapadas en un montón de trabas y de baches en el camino, empezando por la falta de referentes, ¿no? El escaso apoyo que hay, luego las empresas que bueno, pues no todas están preparadas para ello, permisos de maternidad insuficientes, un montón de medidas que no se han tomado todavía y que no se están tomando y que queda mucho por hacer, ¿no? Para visibilizar la importancia que tiene realmente proteger la lactancia, ¿no? Y facilitar que las madres puedan decidir si quieren amamantar o no. Y hoy no lo tienen tan fácil para tomar esa decisión, ¿no? Diana, soy Rafa, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? Oye, no te pongas tan negativa, por lo menos es un avance lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es la primera vez que se tiene en cuenta esto. Entiendo que hay muchos más avances que hacer. ¿Tú en qué líneas crees que habría que fijarse? ¿Dónde habría que poner el foco de atención? ¿Qué se necesita? Pues yo creo que para que las mujeres realmente pudieran tomar esas decisiones libres es fundamental que haya cambios potentes, ¿no? Que haya cambios en los permisos de maternidad, permisos mucho más amplios, de más de 6 meses, ¿no? Que las recomendaciones oficiales sabemos que son de 6 meses en exclusiva y hasta los 2 años complementada con otros alimentos o hasta que madre y bebé quieran, pero luego la realidad es que tu permiso de maternidad solo alcanza hasta 16 semanas, ¿no? Luego también necesitamos un cambio radical de horarios, el teletrabajo cuando se pueda, espacios adecuados para la extracción de leche, ¿no? En los lugares de trabajo y sobre todo que haya un apoyo social, ¿no? Hacia la lactancia. Ahora mismo, gracias a asociaciones y grupos de apoyo, que la mayoría se mantienen gracias a madres voluntarias, son cruciales para proporcionar esa ayuda y ese soporte a las madres, ¿no? Y creo que es importante también fortalecer la confianza de las propias mujeres en la capacidad que tienen, ¿no? Que muchas veces yo creo que ese no voy a poder o ese no sé si voy a poder también acaba minando su propia confianza y bueno, pues hace que sea difícil, ¿eh? Sí, el momento de incorporarse después del permiso de maternidad es un reto para todas las madres que amamantan porque claro, se plantean cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a saludar a Alba Padró, que es asesora de lactancia, cofundadora de la startup Lactap. Alba, buenas tardes.
¿Cuáles son las dudas o los principales miedos más habituales de las madres ante esa idea de volver a trabajar después del permiso de maternidad? Yo creo que el principal es cómo lo hará el bebé sin ellas, ¿no? El hecho de que el bebé, cómo va a dormir, cómo se va a relajar, cómo va a comer, sin estar su madre cerca, y esto es una angustia muy potente y que tenemos que acompañar con muchísimo cariño porque requiere un tiempo de aprendizaje por parte del bebé, por parte de la persona que se quedará con este bebé, y explicar esos tips que van a facilitar que este proceso sea más o menos fácil. ¿Qué se lo pondría más fácil? ¿O qué medidas, qué tipo de apoyos requeriríamos en las madres, o en las empresas o en la sociedad en general? Justo lo que decía Diana, ¿no? Necesitamos bajas de maternidad decentes, que las mujeres que quieran maternar, que quieran criar, puedan hacerlo, que no estén con el miedo, ¿no?, en el cuerpo de perder su puesto de trabajo o de incluso perder dentro de su empresa un estatus, porque a veces vemos madres que son relegadas a puestos inferiores porque han sido madres, ¿no? Y ahora parece que no eres tan productiva. Necesitamos también un enfoque a nivel social, que haya un cambio a nivel social de cómo se ve la maternidad y cómo se percibe la lactancia, y nos falta esa parte también empresarial de acompañamiento. Lo que decía Diana, las mujeres aún se sacan leche en los baños y esto es algo que nadie se iría a comer su bocadillo de por la mañana al baño. O sea, es impensable, ¿no? Pues las mujeres se sacan leche en el baño. Diana. Y de hecho ese es uno de los motivos de abandono, ¿no?, de la lactancia, porque realmente cuando tú preguntas a las madres si quieren amamantar, una gran mayoría quieren amamantar, muchas lo logran, pero luego muchas abandonan, y supongo que uno de los motivos también es esta incompatibilidad y esa falta de apoyo, ¿no? Efectivamente, es una de las terceras causas más repetidas entre las mujeres: el dolor, la percepción de falta de leche y la vuelta al trabajo, la incompatibilidad con el trabajo o el no encontrar información de cómo deben hacer esa vuelta al trabajo. A veces pensamos que la lactancia es como blanco o gris: puedo amamantar y puedo hacer leche artificial, ofrecer leche artificial, pero hay muchos grises que se pueden explorar. Entonces, este acompañamiento cercano va a hacer que la mujer vea todas las opciones que tiene y pueda decidir. Alba, mencionabas que necesitábamos también un cambio a nivel social. Y claro, uno diría que la lactancia, o el acto de lactar en privado o en ocasiones en público, estaría más normalizado de lo que realmente está. Por eso queríamos resaltar, por ejemplo, que por primera vez en unos Juegos Olímpicos hayan espacios destinados para lactancia y crianza de niños, ¿no? Totalmente. Es verdad que poco a poco, gracias a todo este trabajo que ha hecho el Comité de Maternidad de los Juegos Olímpicos, se ha podido maternar. Las atletas hasta ahora lo han tenido muy difíciles. Yo me acuerdo hace 4 años, ¿no?, cuando una casa con ellos fue que tuvo que dejar a su bebé, que aún tomaba el pecho, con todo lo que significa, y al final muchas madres a todos los niveles, pero ahora en las deportistas olímpicas lo vemos, ¿no? También hay una esgrimista que ha dicho ahora que está embarazada. Sí, de 7 meses. Exacto, y que la ha mantenido a escondidas para que no le perjudique. Es súper triste que esto pase y que tenga que callarse esta situación. Entonces, evidentemente que los avances se están produciendo, pero todo es tan lento, todo es tan pequeñito, tan despacio, y efectivamente nos congratulamos de que se produzcan avances, pero creo que ha llegado un momento que queremos más. Vamos a saludar también Didi. Sí, no, que decía eso, que al final la visibilización de la lactancia, ¿no?, también tiene un papel muy importante, que no haya mujeres que se tengan que esconder, ¿no?, para amamantar a sus bebés, ¿no? Porque esto pasa en España todavía. Amamantar a niños muy pequeñitos está muy bien visto. Si tú tienes un bebé, me lo invento, de 15 días, un mes, y te paras en un banco y amamantas, seguramente todas las miradas que vas a recibir van a ser de aprobación, de admiración, de cariño. Cuando tu bebé crece un poquito, 5, 6 meses, 7 meses, ya vas a recibir miradas de rechazo y desaprobación. Y no solo vas a recibir miradas, sino que vas a recibir comentarios de cualquier persona que pase por la calle. Se va a atrever a decirte que qué estás haciendo y que tienes que dejar de amamantar ya. Bueno, a pesar de que la OMS recomienda que hasta los 2 años se compatibilice 2 años mínimo. O sea, la recomendación es mantener la lactancia materna durante 2 años mínimo, y a partir de ese punto hasta que madre y lactante quieran.
Bueno, es un fenómeno que pasa no solo con la lactancia, lo de los consejos de cualquier persona que te cruzas en la calle sobre cómo llevas al niño, si le llevas muy abrigado, poco abrigado, en fin, eso no es solo la lactancia. Pero, Alba, no sé si hay datos que se pueda decir no sé si hay o estimaciones de qué porcentaje de mujeres realmente apuestan por la lactancia y aguantan a lo mejor ese periodo, no sé, 1 año, 2 años. Tenemos cifras a nivel mundial que nos dicen que aproximadamente durante el embarazo, cuando le preguntamos a las mujeres ¿quieres amamantar?, un 94% nos dice que sí, que quieren hacerlo. Evidentemente, también como decía Diana, con todos los miedos, no si voy a poder, si mi leche es buena y todas esas cosas que ponemos en medio. A los 3 días, en el momento que son habitualmente dadas de alta en los hospitales después de haber dado a luz, un 83% de mujeres sigue con la lactancia. Imaginaros que hemos perdido a veces entre un 10 un poquito más de un 10%. Cuando llegamos a los 4 meses, a nivel mundial, nos encontramos que solo entre un 30 a un 40% de mujeres llegan a esa lactancia materna exclusiva a los 6 meses, 30-40%. El resto abandonado por el camino. Y al año llegamos con un tanto por ciento pequeñísimo, y a los 2 años ni lo hablemos. Vamos a sumar a la conversación a Silvi Riesco, que es catedrática de Escuelas Oficiales de Idiomas, autora de diversos libros sobre maternidad y poesía como La magia de la leche, historias de amor con mucho sabor. Silvi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la importancia de los grupos de lactancia. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que encuentra una madre en esos grupos? Bueno, una madre cuando llega al grupo de lactancia lo que se encuentra es muchísimo respeto, un lugar donde se siente con una mirada amable, donde la van a escuchar y donde muchas de las historias que va a encontrar le reflejan que todo es normal. Esa frase de no te preocupes, lo que te está pasando a ti me ha pasado a mí, ¿no? No es un servicio de usar y tirar información, o sea, no es una cosa rápida de vengo con una duda, que también, y la resuelvo. Es encontrar realmente pues una forma de criar y pues donde la mamá no se ve solamente como una proveedora de leche, ¿no?, sino que hay una mirada hacia el bebé, la mamá, la familia, y donde le van a resolver ciertos problemas, pero donde ella también pues es empoderada y ella se convierte en parte activa también de poder ayudar a otras mamás a su vez, ¿no? Entonces se encuentra con soluciones a problemas técnicos o mecánicos, pero también un apoyo emocional. Silvi, usted es asesora en uno de estos grupos de apoyo a la lactancia en Alcalá de Henares. ¿Cómo se organizan estos grupos? No sé si surgen por iniciativa de las propias madres de forma voluntaria o hay alguna, no sé si canalización a través de hospitales o centros de salud. ¿De dónde surge la iniciativa para montarlos? Pues como bien decía Diana al principio, efectivamente los grupos de lactancia en su gran mayoría funcionan gracias a madres voluntarias, donde algunas somos asesoras de lactancia, hay siempre alguna matrona, enfermeras de los hospitales más cercanos que también están en el grupo, y entonces pues funcionamos, nosotros estamos en un grupo de lactar en Alcalá de Henares y nos vamos organizando en Alcalá, en Torrejón, en esta misma zona, para que las madres de manera semanal puedan acudir y entonces se enfoca un poco la ayuda de madre a madre siempre, pero desde la mirada un poco más técnica de una asesora o de una persona del ámbito sanitario que pueda detectar cuando algo es más complicado, ¿no? Pues una posición de agarre o una dificultad mecánica como puede ser pues que haya un frenillo, etcétera, y ya pues vamos derivando a esas mamás con esos bebés a ayuda más específica, ¿no? Pero nos organizamos así y pues por ejemplo en nuestro caso en concreto llevamos 15 años, ¿no?, funcionando gracias a una red que en realidad se crea de manera gratuita. Tú has recibido esa ayuda en un momento dado y tú lo devuelves, ¿no?, y te conviertes en asesora y devuelves ese favor a la comunidad, digamos, ¿no? Pero no hay ningún tipo de apoyo, de facilidades por parte de esos centros de salud, hospitales. Bueno, en los hospitales nos derivan en realidad, es decir, nuestros números de teléfono se les da a las mamás cuando salen de los hospitales, dicen, pues mira, hay X grupos de lactancia. Es verdad que en algunos centros de salud, algunas matronas tienen grupos de apoyo a la lactancia, pues que se reúnen a lo mejor con más tiempo de intervalos, ¿no? Y está más asociado como al puerperio realmente muy inmediato.
estos grupos de lactancia que llevamos las madres, pues está más extendido en el tiempo. Entonces las mamás pues bien pueden venir pues eso, con bebés ya con 5 meses, 7 meses, 1 año, y se encuentran con madres pues que han estado en el mismo momento, no siempre en el mismo hospital, y garantizamos este servicio. Y es verdad que la asistencia de matronas, que las matronas, aprovecho para decir que hay un número insuficiente de matronas, pues proveen este servicio desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? En algunos centros de salud, y no están en todos. Diana. No, iba a decir que con 15 años, que es una pasada, ¿no? Para un grupo de lactancia, porque también ese propio voluntariado, yo creo que, y esa fuerza, ¿no? De las madres que van como pasando el testigo de unas a otras, ayudando, devolviendo, ¿no? La devolución que hacen las madres de la ayuda que han recibido, pues luego la ofrecen ellas, ¿no? Y me parece que eso, además de ser precioso, también es muy cansado, y entiendo que tiene que haber un relevo, ¿no? No sé, en esos 15 años, ¿cómo ha evolucionado este tipo de grupos, como lactar, ¿no? ¿En qué situación están las madres o cómo van renovándose esa ayuda, ¿no? Pues efectivamente hay un problema de relevo generacional. Si bien es cierto, antes los grupos de lactancia eran como el único lugar, vamos a decir así, entrecomillado, muy entrecomillado, el único lugar donde encontraban, pues además de ese apoyo, mucha información, cada vez más, y también yo creo que la pandemia ha venido también a alterar esta situación, cada vez más las redes sociales, lo inmediato prima. Entonces cada vez hay más mamás que acuden al grupo porque necesitan resolver una cuestión en concreto, y es un servicio más rápido. Entonces eso hace que no se cree ese sentimiento de pertenencia, de ayuda, de conocimiento de otras madres, y cada vez cuesta más que una mamá se quede mucho tiempo en el grupo y que decida a su vez formarse para seguir en el grupo ayudando a otras. Entonces eso es un problema que llevamos arrastrando los últimos años. Y entonces, bueno, pues efectivamente algunas mamás antiguas, que nos llamamos así, pues llevamos ya muchos años, pero nos cuesta mucho abandonar esta labor, porque vemos que en muchos casos pues es también lo que decía Alba, ¿no? En esos días cruciales del puerperio inmediato tiene que haber un acompañamiento, porque si no esas mamás abandonan. Entonces al final, como sabes que eso tiene un resultado inmediato, te quedas y te sigues quedando, ¿no? Pero sí que animamos, claro, pues cada 2 por 3 intentamos hacer charlas para que la gente se sume a los grupos y vuelvan a engancharse, entre comillas, y podamos asegurar un relevo, ¿no? Os lo pregunto un poco a las 3, ¿qué responsabilidad tenemos en los medios de comunicación en este asunto? Porque no sé si hasta ahora se empieza a hablar un poco más, y ahora que surgen más podcasts sobre maternidad y crianza y demás, pero hasta ahora es algo que todos hemos visto en algún momento, el acto de dar el pecho o de amamantar, a lo largo de nuestra vida, a nuestros familiares, vecinos, etcétera, pero como que no se hablaba mucho de ello. Entonces, Alba, por ejemplo. Bueno, yo creo que tenemos que agradecer cada vez que los medios de comunicación se hacen eco de los avances, por un lado, como acabáis de empezar el programa, pero también de visibilizar y denunciar cuando no se hacen las cosas como debieran ser, o de promover espacios o foros como este que estamos teniendo ahora para retratar cómo es la situación ahora mismo, porque cada vez que se visibiliza se normaliza, ¿no? Y así podemos avanzar. Y luego también yo creo, me cuelo así para hacer un inciso, que yo creo que también es muy importante las fuentes que hablan de lactancia, ¿no? O sea, quiero decir que dentro de la lactancia también creo que todavía hay muchos mitos, se siguen dando a veces informaciones, bueno, no del todo exactas, ¿no? O muy exageradas, o siempre yo siento, ¿no? Que ahora menos, pero ha habido una época en la que siempre se intenta como rivalizar mucho, ¿no? En plan, dar el pecho, no dar el pecho, ¿no? Amamantar o no amamantar, siempre parece que hay ahí lo que decía Alba, ¿no? Un poco la
la cara A o la cara B, y yo creo que también hay que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos cuando hablamos de lactancia, ¿no? Que hay que cuidar mucho porque tiene muchos matices, porque hay muchos mitos alrededor, porque hay mucha información distorsionada, y yo creo que hay que también hablar con propiedad, ¿no? Igual que necesitas formarte para hablar de economía o de cultura o de política, pues también es necesario saber de qué estamos hablando cuando hablamos de lactancia materna, ¿no? Diana, al hilo de esto que comentas de grupos de gente que decide, mujeres que deciden si apuestan por la lactancia, también están las mujeres, las madres que deciden libremente desde el inicio de su maternidad que no quieren dar el pecho. No sé, Silvi, ¿cómo es la relación con las mujeres, con las madres que toman la otra opción? No sé si intentáis convencerlas o hay algún riesgo de que se vean estigmatizadas. No, en ningún caso. Habrá grupos, no sé. Yo puedo hablar del grupo que conozco y desde luego en nuestro grupo de lactancia lo que intentamos hacer es que la mamá se sienta bien. Un bebé lo que necesita es que su mamá esté bien. Y su mamá estará bien dando el pecho, ayudamos a esa mamá a dar el pecho. Pero si esa mamá lo que tiene es un problema de lo que sea o decide no dar el pecho, ha sido más que bienvenida en nuestro grupo. Nosotros nos denominamos grupo de lactancia y crianza, y lo que hacemos es un grupo de apoyo. Entonces, no rivalizamos para nada. Nosotros lo que intentamos es poder dar la información y la ayuda necesarias que puedan necesitar en ese momento concreto, pero por supuesto hay un respeto absoluto y hay mamás que han venido y han dado su biberón en el grupo y se han sentido bien acompañadas, igualmente en cualquier otro asunto de crianza, ¿no? Lo que sí intentamos es, por supuesto, lo que decía Diana, ¿no? Desterrar mitos y facilitar toda la información posible y la ayuda en el caso de que estén en duda, pero nada más. Claro. Si me permitís, creo que hay una cosa importante, y es que muchas veces se nos tilda de grupos pro-lactancia. No somos pro-lactancia, somos pro-madre. Lo importante es colocar a la madre en el centro y permitir que cada madre con la información adecuada tome la decisión que necesita. Y pensar que una madre que decide no amamantar es una madre que también va a necesitar una ayuda y un acompañamiento a la hora de dejar la lactancia, de cómo gestionar ese pecho. Porque antes hablaba Diana, ¿no?, de los mitos. Creemos que hay una pastillita mágica que te la tomas y hace desaparecer tu leche. Y vemos diariamente mujeres que deciden no amamantar, que están en su pleno derecho, que se les da una pastillita, no se les da ningún tipo más de información y que se encuentran con los pechos a tope de leche, doloridas y sin saber qué hacer ni dónde acudir. Entonces, los grupos lo que hacemos, y nosotros también desde Lactat, es ofrecer información a cualquier madre de cómo gestionar esta lactancia en lo que necesite, ¿no? Y yo creo que es el cambio de mirada importante, dejarse de ser pro lactancia. No hacemos proselitismo de la lactancia. La lactancia, todo el mundo ya sabe los beneficios que tiene y lo maravillosa que puede ser, pero estamos en un momento donde lo que tenemos que defender son los derechos de las mujeres. Pues gracias por ese apunte importante, Alba. Alba Padró, Silvi Riesco, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo, Diana, nos escuchamos el jueves que viene. Un abrazo, muy bien. Diana. Vamos a encender la luz del faro, ¿no? Vamos. Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te veo muy olímpica. Muy bien. Bueno, hoy vengo olímpica. La verdad es que llevo todo el día enganchada a esto. Estoy con el carrusel, que me lo paso fenomenal. Ya he visto que ibais cambiando un poco. Esto es así. Dependiendo, según iban llegando las medallas. Pero... Tú te salvas por la hora. Sí. Sí. Qué pena que no haya sido... Bueno, claro, me acuerdo Olimpiadas en China y demás, ahí sí que Juegos Olímpicos en China... Cuando tuvimos Tokio no recuerdo... claro, imagino que nos interrumpirían la programación, pero no recuerdo. Estaba ya en la noche y no lo recuerdo muy bien. Pero... Mira, me dice Marta esta vez que sí, que todo el rato. Claro. Es que creo que coincidía además con la franja de hoy por hoy. Exacto. Por el cambio horario. El primer tramo de hoy por hoy. En 4 años, con Los Ángeles, seguramente tendré más interrupción de la programación, pero bueno. En 4 años a saber dónde estamos. Exactamente. Julia. No hagas planes. Yo por ahora estoy disfrutando muchísimo de estos Juegos Olímpicos. Te iba a contar que ayer hicimos el faro dentro y muchos oyentes nos contaban que estos días no saben dónde esconderse con este calor, que ni dentro de casa pueden vivir. Y justamente nosotras nos fuimos a grabar un refugio
refugio climático, un espacio que cada vez es más habitual en las ciudades. Es un espacio público, gratuito, al que se puede ir para huir del calor. Simplemente para huir del calor. No hay que hacer nada, no hay que consumir absolutamente nada. Puedes estar allí simplemente. Puedes ir a pasar la tarde, a hablar con tus amigos, a jugar a las cartas, a trabajar, incluso, sí, a aburrirte, que también está muy bien en verano. Nosotras visitamos el del Círculo de Bellas Artes de Madrid y estuvimos hablando con gente que estaba disfrutando de un rato al fresco y con una de las responsables del proyecto, que es Carolina del Olmo. Es que justo me hablaban ayer de esto. Sí, es el sustituto de los parques, que toda la vida han sido lugares de reunión o lugares donde poder charlar sin necesidad de consumir nada, simplemente por pasar el tiempo con otra persona. Y lo bueno es eso, que tiene aire acondicionado, que ahora no hay quien esté en la calle, así que... Era un poco la idea, ¿no?, de cuando tu plaza, tu parque se vuelve inhabitable, pues que tengas una alternativa, y que con el calor que hace y que se entiende que va a seguir haciendo cada vez más, porque esto parece imparable, ¿no? Estas olas de calor van a ser cada vez más frecuentes. Decía un usuario de Twitter hace poco que era como un ensayo de lo que debería ser la ciudad del futuro, ¿no? Y me pareció muy bonito y muy acertado, que esperemos que sí, que vaya hacia esto, ¿no? A intentar adaptar un poco los espacios de los que disponemos para poder estar un poco más a gusto. Un refugio además lleno de plantas. Sí, es maravilloso. A mí me encantó. Lo había visto en redes sociales, pero me gustó muchísimo visitarlo. Es verdad que es un sitio especialmente privilegiado, porque el Círculo de Bellas Artes es muy bonito. Pero ojalá esta iniciativa se empiece a copiar en pequeños pueblos, en ciudades. Están en ello, poco a poco. Acabará habiendo problemas de aforo, ya verás. Seguramente, sí. Pero bueno, si cada vez hay más refugios climáticos en cada barrio, pues todos tendremos un sitio al que nuestro pequeño refugio. Exactamente. Bueno, os he traído también esto que está sonando, es Sinova, simplemente para daros un poco de envidia. Los tengo esta noche en directo. Son un clásico de los festivales. Y esta noche, en medio de ese furor festivalero del verano, vienen a tocar al Faro. Porque ¿hoy qué? ¿Hoy qué tenéis? Hoy hacemos el Faro Deporte. Sí, pero le hemos pedido a los oyentes que se lo lleven igual a un estilo más personal, que nos cuenten pues qué deporte practican, si es que practican alguno, si se les dan bien uno pues muy raro. Como Rafa, que practica un montón. ¿Haces tenis, todos Rafa? tenemos un pasado. Bueno, hago tenis. Yo siempre digo que lo que hago yo con mi amigo Rafa, que es con el que juego, no es exactamente tenis. Es verdad que tenemos 2 raquetas, estamos en una pista de tenis, pero llamarlo tenis... Bueno, hacéis deporte, sí, que eso es lo importante. Hacemos algo parecido. Y luego, con una mirada un poco más lateral del deporte, vamos a hablar con el director de comunicación del Prado, porque tiene una iniciativa chulísima, que es juntar los Juegos Olímpicos con los cuadros que tienen en el museo. Ah, qué chulo. Sí. Qué bueno. Así bueno, que pues te dejamos una canción por si te sirve. A ver. La banda sonora de la película Las Nadadoras. Anda, no lo sabía. Pues, que combina el refugio con el deporte, porque es la historia de una refugiada olímpica. Me viene muy bien, porque esta noche ya sabremos qué ha pasado con Hugo González en natación. O sea que es perfecto. Oye, qué bien. ¿Te escuchamos, Julia? Hasta luego. La Ventana, en Ser Podcast. Abrimos la cuarta hora de programa. Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Cada tal? semana estás buscando una excusa nueva para hablar de ciencia sin que nos demos mucha cuenta. Claro, eso es un poco la gracia, ¿no? Porque la ciencia está en todos los sitios, pero es verdad que a veces genera un poquito de rechazo y tiene que ir ahí suave, normalizarla. Sí, es un buen truco, porque es verdad que nos asusta en general cuando nos dicen que, no sé, nos van a contar una historia de física cuántica, que de cine, por ejemplo, que es de lo que vienes a hablar tú hoy. Justo, vengo a hablar de cine y quiero ponerte un ejemplo, y es si te suena algo que haya ocurrido en el cine en 1888. ¿El año que se estrenó la primera película? Eso, es la primera película que era esa, bueno, gente paseando, ¿no? Eso es, era gente paseando en la escena del jardín de Ronhai. Y lo interesante es que eso fue 32 años después de que inventaran el celuloide. El celuloide, que era lo que hacía esos rollos de película. La cosa es qué pasaba con esos años previos en los que existía el celuloide, pero no se usaba para películas. Porque el motivo por el que se inventó fue muy científico y quiero ver si lo adivinas. Te voy a dar una pista. A ver. ¿Qué es esto? ¿Te suena?
Me suena a bolas de billar, pero no sé qué tiene que ver esto con el cine. Te voy a dar una segunda pista. Tiene que ver con las bolas de billar, efectivamente, y con elefantes. ¿Qué crees que puede ser? Difícil, ¿no? No sé. Mira, pasa lo siguiente. A mediados del siglo pasado hubo un problema con el marfil. Se necesitaba mucho para hacer teclas de piano, bolas de billar, pero no había suficiente. Y decidieron inventar algo, o reutilizar algo que ya está inventado, que era la parquesina, que era el precursor del celuloide. Un polímero que permitía que no utilizáramos el marfil, que los animales pues estuvieran tan tranquilos sin que los tuviéramos que matar para esto, y que acabaría siendo de lo que se compondrían esas primeras películas que hicieron posible el cine. Menos mal que ha salido por ahí, porque mi cabeza ya estaba relacionando el rey emérito con todo eso. Sí, no era el caso. No son elefantes de ese tipo. Pero esto ya no se usa, ¿no? No se usa. Es verdad que el celuloide tenía problemas, era tremendamente inflamable. Todos hemos visto en algún momento una película en la que están en un cine, porque a los directores les encanta hablar de sí mismos, ¿no? Y se quema el rollo de película y se ve en la pantalla cómo se proyecta eso. Entonces, ahora hay pues, soportes muchísimo más estables, aparte de digitales en el presente, que son muy interesantes, sí. Eso implica las ciencias de la computación, la física, buscando ciencia, en esto del cine, las matemáticas. Está un poco de todo. O sea, cuando hablamos de lo digital, ahí hay mucha matemática, por supuesto. Y te voy a poner otro ejemplo, si te parece, porque ahora y en otros momentos se ha puesto de moda el tema de las películas 3D, que también tienen mucha ciencia detrás, una ciencia que hasta ahora no se incorporaba tanto, que era la neurociencia. Porque tú sabes cómo funcionan. No. Pues mira, ¿recuerdas que había gafas que tenían un cristal rojo y un cristal azul? Sí. El motivo es muy sencillo. Por el cristal azul ves todo lo que hay al otro lado menos lo azul, lo filtras. Digamos que se queda en el cristal esa luz. Vale. Así que podías superponer dos imágenes, una con tonos más azulados y otra con tonos más rojos, que eran de puntos distintos, como de enfoques distintos. Te pongo el ejemplo claro. Cuando tú cierras un ojo y miras tu dedo extendido delante de ti, lo ves en una posición. Cuando cierras el otro ojo, parece que se mueve un poquito. Esas son las dos perspectivas de tus ojos. Sí. Si tú coges una de esas fotos, coges la otra, las superpones con colores distintos y te pones los cristales, cada ojo registra solo una de las dos perspectivas. Le finges ahí el 3D. Es un tema de percepción, ¿no? De engañar de alguna manera a tu cerebro. Totalmente. Y luego tiene su revolución, porque las gafas de ahora no son de colores, ya las habrás visto en el cine, que son como grisáceas. Sí. Y eso es por la polarización de la luz. La luz es una onda y podemos imaginarla como estas cuerdas de CrossFit que agarran y empiezan a hacer ondas con ellas. Sí. Si lo hacen verticalmente, tenemos una onda. Si lo mueven de forma horizontal como una serpiente, tenemos otra. Pues uno de los cristales permite que pase la luz que ondula en una dirección y el otro la luz que ondula en la contraria. Y el efecto por lo demás es el mismo que con los colores. Venga, te empieza a comprar esto de la relación entre el cine y la ciencia. Sí, hay un montón, ¿no? Y podría ponerte más ejemplos. La pantalla Omnimax y nuestro sistema vestibular. Te podría hablar de los encuadres y cuáles nos gustan más y por qué motivo. Pero tengo a un invitado con el que quiero hablar de otra dimensión del cine y la ciencia, que es cómo el cine representa esa ciencia. Tenemos a Arturo González Campos. Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, encantado de estar aquí con Nacho y contigo. Pues encantados nosotros. Arturo, quiero preguntarte una cosa, porque yo te decía, ¿qué película quieres que tratemos? Y me dijiste que Gattaca. Gattaca es una película increíble, a mí me gusta mucho, y no sé si recuerdas el momento en el que la viste por primera vez. Pues recuerdo que fue en vídeo, cuando existía esa forma de ver películas. Y recuerdo que fue de esas películas impactantes, de estas películas de... Porque yo no sabía que esta película existía, ¿no? De esta que coges un poco a la limón y acabas completamente noqueado cuando ves no solo el argumento, sino todo el desarrollo. Y es una de esas películas que se te queda en la cabeza, ¿no? Ahí flotando. Claro. Eres un cinéfilo confeso, eso está claro, y lo que quiero es preguntarte, asumiendo que toda la parte cinematográfica la tienes controladísima, si cuando la viste por primera vez esta película, te preguntaste cómo de lejos estábamos científicamente de conseguir lo que veíamos ahí. De hecho, es lo que te quiero preguntar, cómo de lejos estamos de lo que se ha visto en Gattaca, ¿no? Porque cada vez, cuando yo la vi, parecía que estaba muy lejos, pero cada vez se me antoja que estamos más cercanos. Estamos muy cerca, en realidad. El problema es más ético y legal de si vamos a permitir eso. Vamos a hacer un breve resumen para que la gente sepa de qué va esto. Gattaca nos habla de una sociedad donde Vincent, que es el protagonista, es uno de los pocos humanos que quedan que no se ha editado genéticamente antes de nacer. No se ha seleccionado para que tenga una genética ganadora entre sus competidores y es un ser humano de los de hoy en día, con sus defectos, sus ventajas y su todo. Y eso desarrolla toda una serie de problemas que van a ser muy interesantes.
nos plantea preguntas bioéticas. La situación es que ahora mismo podemos hacer análisis de ADN que nos dicen las posibilidades más o menos que tiene un individuo de desarrollar un cáncer, incluso una enfermedad mental en algunos casos concretos como la esquizofrenia, y eso nos abre muchas preguntas. ¿Deberíamos analizar todos los embriones antes de implantarlos? ¿Qué implicaciones tendría? Bueno, pues en algunos sitios ya se hace, se puede, y tiene bastantes problemas por los cuales se empieza a prohibir. Y voy a preguntaros una cosa, aprovechando a los dos, a Arturo y a Marta, ¿os suena que hace unos años un investigador editó a un par de niñas en China? ¿Os suena esto? ¿Editó genéticamente? No. Me quiere sonar a mí cosas, sí, a mí algo me suena. Es que fue una de estas cosas súper sonadas, súper graves además, que un investigador decidió utilizar la técnica CRISPR, que es también pues muy conocida porque se basa en el estudio de un alicantino, de Francis Mójica, la utilizó para editar genéticamente a 2 niñas y que fueran resistentes al SIDA, lo cual suena bien, ¿verdad? Problema, se pasó todos los controles éticos por donde quiso, la técnica no funcionó bien porque no es tan segura como suponíamos, y esas 2 niñas ahora mismo están en riesgo. Entonces, hay muchos límites que tenemos que mantener por pura precaución. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo de Gattaca, pero igual no queremos estar ahí. Y yo creo que eso es un poco lo que nos transmite muchas veces el cine, ¿no, Arturo? Que cuando todo esto es posible sobre la pantalla, cuando en esa ficción que se crea la tecnología la tenemos para editar genéticamente, para mandar a los confines del espacio, para crear inteligencias artificiales, siempre hay un giro de guión que nos hace cuestionar si debemos, ¿verdad? Eso es, hombre, al final el cine lo que busca es narración por encima de todo, y entonces lo que busca es el conflicto, y el conflicto más ahora mismo importante yo creo que es el del hombre y la máquina, ¿no? Y ya desde Kubrick, desde 2001, el hombre y el progreso, el hombre y la tecnología que ya tenemos en nuestras manos y el poder que eso confiere al hombre, ¿no? Eso ya, digo, estaba en 2001 y se va viendo en todas las películas, ¿no? Sin duda. Voy a poner un fragmento, si os parece, del principio de la película, para que nos pongamos en situación. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida 30 años, 2. Arturo, ¿tú te harías este test? Creo que no. No, ¿verdad? Creo que no hay información que no necesito. Probablemente si nazco en una sociedad en la que eso está ya normalizado, pues no podría evitar. Quiero decir, te lo hacen nada más nacer, pero bueno, si ahora me dicen, hazte esto... Sí tengo amigos que se hacen estos test de edad, ¿no? De edad física en contraposición con la edad que tú tengas cronológica y te dicen, pues tienes 5 años más de los que realmente tienes o de los que realmente llevas aquí, o 10 años menos en función de lo que te hayas cuidado, de cómo estés y demás. Ya digo, creo que es una información que yo por lo menos no necesito. Igual que los test estos para saber tu historia genealógica. Eso ¿no? es, suelen ser las mismas empresas. Sí, que la gente, yo nunca me lo he hecho. Que por un lado me da curiosidad, en Estados Unidos, por ejemplo, está muy, muy extendido. Por un lado me da curiosidad, pero por otro, claro, revela una cantidad de información que, por un lado, no sé si yo la quiero saber y no sé quién quiero que guarde esos datos. Estas son todas las preguntas que tenemos que hacernos antes de normalizar una tecnología que está muy bien sobre el papel, está muy bien en los laboratorios, pero cuando llega a la sociedad tiene sus implicaciones. Y voy a aprovechar para deciros una cosa. A mí, como divulgo de ciencia, a veces me contactan estas empresas y me dicen, oye, ¿quieres que lleguemos a un acuerdo? Te haces el test, lo publicas en redes y lo comentamos. Siempre me he negado por un motivo. Está muy interesante, pero normalmente en medicina tenemos una serie de principios por pura ética, que es que cuando tú tienes los resultados de una prueba, te los tiene que transmitir un profesional cualificado, de viva voz, explicándotelos bien para asegurarse de que entiendes las cifras. En cambio, en este caso no es así. Este tipo de test te suelen dar una hoja con todo tipo de porcentajes. ¿Te las mandan por correo? Claro, ¿y cómo interpretas que tienes un aumento del 20% de posibilidades de una enfermedad cardíaca? ¿Que 1 entre 5 van a padecerla? No, simplemente significa que si antes tenías pues una posibilidad de 1 entre 20, ahora tienes un 1,2 entre 20. Cuesta que entendamos toda esta matemática, lógicamente, y a mí me parece que a veces lo dejamos en manos privadas un poco perniciosas. Sí, es un poco arriesgado, la verdad. Oye, a raíz del audio, el fragmento que hemos escuchado de Gattaca,
¿se podría diseñar a alguien con 12 dedos para que toque el piano de una manera extraordinaria como en la película? Es justo, que esto es lo que pasa en la película. Se podría y sería relativamente fácil. Fíjate, voy a daros esa noticia, porque la polidactilia, que es como se llama, depende de un gen, un único gen. Tú puedes ir al ADN, encontrar esa parte, es como un apartado en un libro y ahí está todo lo que necesitas. No tienes por qué ir trasteando entre, por decirlo así, ¿no?, varios capítulos de un libro, varios libros. No, está todo ahí condensado, ordenadito, tú lo modificas y te sale. Otra cosa es que sea un dedo súper funcional para poder tocar bien. Ya. De todos modos, sería interesante, ¿no? Arturo, ¿tú recuerdas ese momento de la película? Lo recuerdo y recuerdo pensar cómo podríamos llegar a tunear nuestro cuerpo para hacerlo más eficaz. O sea, ponernos un ojo en la nuca, por ejemplo. Que eso es lo que elegirías tú. Me ha parecido que hay falta. Claro, sí, yo sí, porque me ha parecido que falta siempre un ojo en la nuca. Creo que evitaríamos un montón de accidentes, pero es verdad que de repente el ser humano se volverá tuneable, es decir, que podremos hacer seres humanos en función, y esto no deja de ser terrorífico a la vez que curioso, ¿no?, en función de la utilidad que le vayamos a dar a ese ser humano, ¿no? Pues mira, te voy a dar... Más brazos, más pies. Te voy a dar material de pesadilla, Arturo, y es que al menos con moscas sí hemos conseguido ponerles patas en la nuca y en lugares donde no deberían tenerlas. Así que con ellas lo sabemos hacer. Veremos qué pasa con humanos. Arturo, vamos a por ello ya. Muchas gracias, un beso, amigo. Adiós, un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Ignacio, estoy pensando que aparte de la ciencia que permitió el surgimiento del cine y la ciencia que permea en todas sus historias, como la que hemos estado hablando de Gattaca, resulta que el futuro del cine también depende de alguna manera de la ciencia, porque estoy pensando en esas piezas que son historia del cine, esos rollos antiguos de los que hablábamos al principio, los fotogramas, todo eso se guarda, se custodia de alguna manera. Claro, además es un material muy sensible. Y para hablar de ello, además, con propiedad, tenemos con nosotros a Mabel Fuentes, que es técnico de conservación de la Filmoteca. En concreto, voy a leerlo, jefa de sección en el Servicio de Colecciones del Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos Carlos Saura de Filmoteca Española. Y ahora respiro y te digo muchas gracias por venir, Mabel. Mabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer charlar un rato con vosotros. Igualmente. Oye, ¿qué tipo de materiales se conservan en la Filmoteca Española? Pues en Filmoteca conservamos colecciones muy variadas y sobre todo también muy copiosas. A nosotros nos interesa conservar los testimonios que están relacionados directa o indirectamente con el patrimonio fílmico español, ¿vale? Con nuestra memoria audiovisual. De manera que aquí, pues claro, entran muchísimos objetos y muchísimos materiales. En Filmoteca tenemos 3 sedes, os cuento muy brevemente. El Palacio de Perales es la sede que está en el centro de Madrid y allí tenemos todo un fondo museográfico donde vamos a conservar bienes culturales muebles muy variados, ¿no? Desde carteles de películas o storyboards, diseño de decorados, maquetas, forillos, dibujos de cine de animación, ¿no? Hasta también la tecnología del precine, linternas mágicas, zootropos, ¿no? Taumatropos, también archivo documental, evidentemente, donde tenemos, bueno, pues todos los archivos papel que se han generado con el Nodo, por ejemplo, o con la Escuela Oficial de Cinematografía, archivos de cineastas particulares. Y luego ya pasando a lo que son los fondos fílmicos, tenemos el Centro de Conservación y Restauración, que es donde trabajo yo, que ya es un edificio que está alejado del centro de Madrid, está en Ciudad de la Imagen. Es un edificio grande que responde a unas necesidades logísticas también de un patrimonio muy particular, ¿no? Que es el que tenemos aquí, en el que el soporte fotoquímico es la estrella, ¿no? Lo que popularmente entendemos como el celuloide, ¿no? Ese soporte plástico con las imágenes impresionadas en esos rollos, ¿no? Y finalmente, bueno, el cine doré, que es donde hacemos accesible nuestra colección. Has hablado de un montón de piezas, Mabel, y yo me pregunto, al final es lo que me toca, ¿no? ¿Dónde entra la ciencia en la conservación de todos estos materiales? Pues claro, principalmente, por ejemplo, a nosotros como centro de conservación, donde principalmente nos toca es precisamente en todas las ciencias naturales aplicadas a la conservación-restauración, ¿no? Son las ciencias naturales las que nos informan sobre comportamientos de los materiales, ¿no? Eventos, fenómenos que suceden en ellos y, por lo tanto, también cómo intervenir, ¿no? Pero claro, también nosotros
asistimos a otros que hacen ciencia, ¿no? Precisamente como centro de documentación permitimos que aquellos investigadores, aquellos doctorandos puedan acceder a sus fuentes, ¿no? Entonces, la información que nosotros generamos acaba transformándose en conocimiento, ¿no? O nosotros mismos participamos de proyectos de investigación con universidades también. Mabel, tengo entendido que tenéis incluso un búnker y tenéis detectores de gases y otros sistemas para controlar, bueno, para garantizar la seguridad de todos esos tesoros que conserváis allí. Así es. Nosotros en el CCR, en el Centro de Conservación, tenemos, por un lado, en el edificio principal, en los sótanos, los almacenes donde guardamos principalmente el fotoquímico, que es la mayoría de nuestra colección, pero también, evidentemente, soportes electrónicos y digitales. Pero en ellos tenemos, en cuanto al soporte fotoquímico, que se han utilizado 3 a lo largo de la historia del cine. En los orígenes, el soporte nitrato, que era el nitrato de celulosa, el que comentabais que era extremadamente inflamable. Sí. Y luego, por otro lado, ya soportes de seguridad, lo que llamamos soportes de seguridad, como es el acetato o el poliéster. Los nitratos, precisamente por las necesidades técnicas que tienen, están en algo parecido a un búnker, ¿no? Lo que llamamos voltio, que es un almacén que está ligeramente insertado, construido debajo de una loma aquí en Ciudad de la Imagen, donde 20 celdas sectorizadas conservan los rollos de nitrato. Y sí. Tengo una última pregunta, Mabel, que es, ¿cuál dirías que es la película más científica de las que tenéis? Porque hablando contigo, preparando un poquito esta sección, me has comentado que no solamente es que la ciencia os ayude, es que vosotros estáis almacenando ciencia. Sí, si juzgamos por el contenido de las películas, habría muchas, ¿no? Porque el cine no solamente ha servido para divulgar ciencia, sino también para comunicar ciencia entre expertos o para documentar procesos experimentales, ¿no? Como por ejemplo ya hacía Cajal con sus microfotografías, ¿no? En esa línea, por ejemplo, conservamos un título muy sugerente que es Microscopías de la sangre, que datamos entre 1918 y 1930, de Tomás Maestre, un médico forense, donde vamos a asistir a imágenes de la sangre en microscopio, ¿no? Pero también, bueno, hablar de cine científico en España es hablar de la CSIC, de la Asociación Española de Cine Científico, de la cual Guillermo Fernández Zúñiga fue su máximo exponente, ¿no? Biólogo y que se dedicó sobre todo a divulgar ciencia, ¿no? También Ismael Álvarez Rodríguez fue médico dedicado a oncología, que ganó varios de los certámenes, ¿no? más punteros en cine científico, con títulos tan sugerentes también, ¿no? Como actividad de los anticuerpos específicos contra células de cáncer ascítico de Ehrlich. Claro, eso no es una superproducción de Broadway, desde luego, ¿no? No, trama narrativa no hay, ¿no? Claro, sí. Qué bien. Oye, Mabel Fuentes, técnico de conservación de la Filmoteca, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Tú también nos has convencido de esa profunda relación que hay entre cine y ciencia. Estupendo, me alegro de haber charlado un rato con vosotros. Un abrazo, Mabel, gracias. Un abrazo, hasta luego. A ver, tenemos más ejemplos de películas y ciencia. Tenemos todos los que quieras, o sea, me vas a tener que cortar. Cuando tú no quieras que siga, no sigo. Pero esto que estamos escuchando es la banda sonora de Nausicaa, que cuando se habla de cine y ciencia hay muchos ejemplos clásicos, pero este se trata poco y no lo entiendo por qué. Hablamos de una película de animación de Estudio Ghibli, donde es un futuro posapocalíptico, esto típico donde todos viven en sociedades tribales, y una princesa del Valle del Viento, Nausicaa, pues tiene que enfrentarse a la contaminación que todavía existe y a una serie de problemas. ¿Por qué digo que me gusta tanto? Bueno, vamos a escuchar un poquito, un fragmento. Es horrible. El mar de putrefacción se ha tragado 2 países más en el sur. Lo peor es que no deja de extenderse. El hambre y la guerra están por todas partes. No puedo contar nada bueno. ¿Por qué no podrán vivir como vosotros en este valle? Los vientos del océano protegen nuestro valle. El veneno del mar de putrefacción no podrá llegar aquí jamás. Tiene un mensaje muy positivo, ¿no? Lo peor es que suena muy apocalíptico, pero no suena
tan distópico. ¿Verdad? Ese veneno de mar de putrefacción. Sí, ¿verdad? Recuerda un poco la contaminación que estamos emitiendo nosotros ahora. Y es un poco el mensaje que quieren mandar. Pero hay otro mensaje un poquito más profundo, y es que a medida que avanza la trama uno descubre que ese mar de putrefacción es una forma en la que la Tierra intenta purgarse de la contaminación que hemos emitido nosotros, diseñando plantas que intentan eliminarla del ambiente, pero plantas oscuras, peligrosas para los humanos, y todo esto se basa en ideas de la Tierra Gaia, la Tierra como un organismo que se equilibra a sí mismo, que en su momento dos investigadores bastante conocidos pues empezaron a popularizar, y está bastante bien, es una idea interesante, pero se ha llevado a un extremo extraño. No es tanto que haya una madre naturaleza que conscientemente se regule, pero existen procesos en la Tierra que están equilibrados y cuando se desequilibran vuelven a su estado normal, exagerando una de sus características. Pues por ejemplo, en este caso sabemos que sí que hay plantas, bueno, en concreto hongos, perdón, que no son plantas, que son capaces de alimentarse de radiación, son radiotrófos. Entonces, tal vez pues con emisión de radiación por cualquier motivo, por contaminación humana, podrían beneficiarse, podrían empezar a crecer y no purgarla porque no funcionaría así, pero sí aprovecharse. Así que sí, la vida intenta equilibrarse y eso es algo que en Nausicaa lo comentan bastante bien. Oye, y en la película también hay insectos gigantes. Sí. ¿Por qué ya no hay insectos de este tipo como sí que los hubo, ¿no? Exacto, en la película están los SOM, que son descomunales, y es verdad que hace 300 millones de años, más o menos, había meganeuras, que eran libélulas gigantes. Hablamos de libélulas de 70 centímetros, es una barbaridad. ¿Por qué lo sabía? Bueno, porque el oxígeno estaba por encima del 30% en la atmósfera. Había mucho más que ahora, que tenemos un 21%, y la forma en la que respiran los insectos no es muy eficiente. Necesitan que haya mucho oxígeno en el aire para poder hacer cuerpos más grandes. De todos modos, tiene un truco, porque en este caso decimos que es una atmósfera mucho más contaminada. No podrían existir estos SOM. Pero hay otro motivo por el que tampoco. Se sabe que, aunque durante mucho tiempo se pensó que los insectos se hicieron pequeñitos cuando disminuyó el oxígeno en la atmósfera, se sabe que también empezaron a disminuir un poco antes cuando aparecieron aves que se los comían. Y aquí tenemos aves gigantes en Nausicaa que caminan sobre ellas, ¿no? Van corriendo como si fueran caballos y que posiblemente también serían un problema. Venga, vamos con otra película que también se menciona mucho cuando hablamos de ciencia. ¿Está sonando? Es Parque Jurásico, porque no podías hablar de películas y ciencia y no meter aquí a los dinosaurios, a tus dinosaurios. Eso es, he cogido algo que era raro, Nausicaa, pero no podía hacerlo esta sección sin referirme a Parque Jurásico, que posiblemente es de las películas que más ha inspirado a los científicos actuales a convertirse en científicos cuando eran niños. Lo que pasa es que Parque Jurásico tiene sus problemillas. Se basa en un libro fantástico de Michael Crichton, con el mismo nombre, y Michael Crichton era un estudioso de todo lo que tiene que ver con ciencia. Él era médico, de hecho, así que intentaba ser riguroso. Pero cuando lo llevas a la gran pantalla pasan sus cosas. Entonces, lo que quiero es que escuchemos un fragmento para ponernos en contexto. Contesten, digan hola. 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 Hola, John. Sí, aquí tengo mi papel. Oh, bien, gracias. Pero, ¿cómo he llegado aquí? Bien, te lo enseñaré. Primero, necesito una gota de sangre. De tu sangre. De acuerdo. Oh, John, me has hecho daño. Tranquilo, John. Forma parte del milagro de la clonación. Hola, John. Hola, John. Hola, John. ¿Clonado a partir de qué? La extracción de... Estamos escuchando un fragmento de la película en el cual hablan de la clonación, de cómo consiguen esos dinosaurios a partir del ADN que queda en la sangre, de dentro de los mosquitos, de dentro del ámbar fosilizado. Y la cosa es que no estamos tan lejos de tener un tiranosaurio, pero no estamos tan lejos de conocer muy bien el ADN de estas bestias prehistóricas. Voy a decirte un dato y a ver si te sorprende. ¿Sabes que tenemos ADN de tiranosaurio? ¿Existe? No lo sé. Pues tenemos ADN de tiranosaurio, lo hemos conseguido a partir de pequeñas células del colágeno que han sobrevivido a todos estos 65 millones de años que nos separan de ellos. Ya hay quien promete traer de vuelta a la vida a los mamuts, ¿no? Sí,
Es más, la semana pasada, el jueves, además que hace una semana y poquito, se anunció una noticia que salió en todos los periódicos porque es llamativa más no poder y tenía implicación española de unos científicos de Barcelona, que es que habían conseguido encontrar cromosomas completos de mamut lanudo, que de los mamuts nos separan mínimo 4.000 años, pero de este en concreto, de este ejemplar, 52.000. Conseguir ADN de un ejemplar que murió hace tanto tiempo y poder leerlo, porque en este caso habían leído entre un 80 y pico y un 90 y poco % de su ADN. Eso es muchísimo. Pero de ahí a poder clonar uno, hay una distancia. Y además, como decíamos antes con Gattaca, están todas las cuestiones éticas. Claro. Si los traemos, ¿para qué los traemos? ¿Vamos a alterar el ecosistema donde los soltemos? Bueno, pues posiblemente sí. De hecho, la iniciativa Colossal, que se habla mucho de ello en medios de vez en cuando, prometen traerlos y soltarlos, hacer una pequeña población, no recuerdo dónde. Un parque jurásico. Exacto. Bueno, pero libres, ojo. Ellos plantean lanzarlos libres en la naturaleza para que ayuden a regular determinadas características del ecosistema y dicen incluso combatir el cambio climático. Esas afirmaciones ya los expertos en ecología las discuten bastante, así que las cosas con cuidado. Ignacio Crespo, muchísimas gracias por traernos la ciencia, acercárnosla una semana más. Gracias a ti. Hasta la que viene, un beso. La Ventana, en Ser Podcast. Un verano de cuento. Con punzadas. Inés García, Pablo Ducay, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos ¿qué hecho tal? todos los deberes. La casa de azúcar de Silvina Ocampo. Vamos a ello. Leído y releído. Sí, voy a dar 3 pinceladas rapidísimas sobre Silvina, que es que se la conoce siempre por aquellos que la rodearon. Era hermana de Victoria Ocampo, que fue una crítica literaria importantísima, esposa de Adolfo Bioy Cásares y amiga íntima de Jorge Luis Borges, 2 personas que no necesitan presentación. Venía de la familia Ocampo, que era una de las más ricas y aristocráticas de Argentina en ese momento, y era la hermana menor de 6 hermanas. De hecho, Silvina decía que ella se sentía como el etcétera de la familia, que me parece brillante. Vamos a contar un poco de qué va el cuento por si hay algunos oyentes que no han hecho los deberes. Hoy vamos a analizar la historia de un matrimonio que es narrada por el marido y ella, la mujer, Cristina, está obsesionada con que no puede vivir en una casa en la que haya vivido alguien antes. Pero él, como no es capaz de encontrar un sitio donde vivir, la engaña diciendo que ha encontrado una casa nueva y se mudan y comienzan a suceder cosas extrañas en esta casa de azúcar, visitas a la casa que llaman a Cristina por el nombre de Violeta, cambios en la personalidad y el comportamiento de Cristina, en fin, un montón de cosas muy extrañas. Así que vamos ya con nuestro primer audio. Venga. Para a ver qué dicen los oyentes sobre este cuento. El cuento La casa de azúcar me ha parecido impresionante. La transmutación del personaje de Cristina en Violeta es algo fantástico que va sucediendo de manera paulatina. El narrador, el que está dentro de la mente del propio marido, va desgranando poquito a poco, va dando pinceladas, va dando algunas pistas de lo que puede llegar a ocurrir y de ser quizá el encubridor de una mentira, puesto que la casa no es pura, sino que ha sido habitada por otros personajes, termina siendo, pues quizás sorprendido él mismo, puesto que su mujer, delante de sus propios ojos, termina siendo Violeta, termina siendo tomada por el espíritu de otros personajes, con lo cual, lo que parecía una paranoia o lo que podría llegar a parecer, simplemente un trastorno particular de su mujer, el pensar que por ciertas supersticiones no puede vivir en casas habitadas por otras personas, pues se hace realidad, es decir, se convierte la ficción en realidad o la superstición en realidad. Me ha parecido impresionante. Qué bien, María José, que me lo explica. Sí, dice todo cosas muy interesantes, sobre todo lo de la transmutación, porque es un tema central en este cuento, esta transformación de Cristina en otra persona. Y de hecho queríamos traer una frase de Cortázar que dijo sobre este cuento de Silvina Ocampo, que dijo: raramente el tema de la posición fantasmal de un vivo por un muerto, que creo conocer muy bien, ha sido presentado con tanta efectividad narrativa. Le encantaba a Cortázar este cuento. Sí. Luego también es interesante el tema de la locura o la paranoia que mencionaba María José, el hecho de que él sea el narrador que nos daba esa clave, porque esto para mí también es como el punto fundamental de este texto siempre que vuelvo a él, que es que él representa lo racional y lo lógico, sin embargo... Sí, al principio sobre todo, ¿no? Y le entiendes perfectamente e incluso sufres con él, dices, pobrecito, lo que está pasando con esta mujer. Pero claro, luego el cuento, a medida que avanza el relato,
ya no sabes en realidad en qué tipo de mundo estás, ¿no? Y quién tiene la personalidad cambiada o la suplantación de personalidad. No entiendes en qué plano de la realidad estás. Claro, al principio es desesperante el cuento, porque lo ves desde el perfil, lo ves desde su perspectiva, desde su visión, y ves cómo él se va desesperando con las manías de ella, con esas supersticiones. Sí, de hecho es chulo esto de que él representa lo racional y ella al principio, sobre todo, como decía Marta, es lo irracional, la superstición, la locura, la histeria, pero luego va viendo como una transmutación también de lo racional y lo irracional y ya no sabes muy bien en qué punto, porque este narrador masculino se presenta en un principio como un héroe de la razón. De hecho, traía una frase del cuento que dice: trate de combatir estas manías absurdas. O sea, que él es como que está tratando de desentrañar un misterio, decide mentir a su mujer sobre el origen de la casa, y al principio, de hecho, le hace gracia la manera de comportarse de Cristina. O sea, esto de las supersticiones, dice, era mona, ¿no? Al principio me hacía gracia. Y Marta, una oyente, nos decía en Instagram que le parecía encantador hasta que empieza como a interferir con las rutinas y la norma. Ya no le hace tanta gracia, por ejemplo, cuando no le hace esos postres que le gustan, cuando se empieza a alejar demasiado de lo que es la normalidad o del cuidado también con respecto al papel que tiene ella en el matrimonio. Ahí ya como que le gusta menos. Y es muy chulo cómo se presenta a Cristina como lo otro, lo incomprensible. Parece que en el universo masculino no hay cabida de lo irracional, y sin embargo es chulo también ver cómo él a lo largo del cuento va siendo comido por esa cosa irracional, y lo mágico, lo grotesco termina por causarle mucha perturbación, y como decías, Marta, no sabemos muy bien quién está ya en qué mundo, quién es ¿no? el obsesivo, ¿no? Sí, y además es que según vas leyendo, avanzando en el relato, te va preparando, porque él dice cosas como: éramos tan felices que daba miedo, ¿no? Entonces dices, algo va a pasar, ¿no? ¿En qué momento va a haber ese giro? Sí. Y sí, lo hay. Sí, total. Pues ahora queríamos comentar con Rosario, una oyente, todas estas cosas. Pues la tenemos al teléfono. Rosario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto. Igualmente, ¿qué te ha parecido La Casa de Azúcar? Bueno, me ha encantado, pero bueno, todas las lecturas que estoy haciendo con vosotros, la verdad es que están muy bien elegidas y me están gustando muchísimo. Qué bien, qué maravilla. Yo quizá destacaría, un poco me parece que ahí mi aportación puede ser en la línea de lo que estabais diciendo, de lo mágico, de lo grotesco, introduciendo en el elemento de lo siniestro, ¿no? Ese elemento que se va construyendo a lo largo del relato, pues con elementos como la repetición del nombre de Violeta, y que se va construyendo esa especie como de fantasma, ¿no? El vestido verde que aparece, ¿no? Eso sí. Y eso es un poco cómo se va construyendo esa especie de enigma, ¿no? De misterio, de algo encantado, de algo que además está definido con adjetivos embrujada, aterradora, ¿no? Que se van repitiendo y al final crean en el lector esa sensación de que, bueno, lo que decís antes, ¿no? Va a pasar algo, y además algo que no es bueno, ¿no? Sí, recuerda un poco a Edgar Allan Poe en ese sentido, ¿no? Además con todo el tema de la casa embrujada. Claro, es que ¿dentro de qué género estaría este relato? Pues que Silvina Ocampo es una escritora un poco... Es difícil clasificarlo, es sin duda un cuento fantástico, pero yo más allá de eso no estoy muy segura. Es verdad que Bioy Casares y Silvina Ocampo y Borges hicieron una clasificación como de cosas que aparecían en cuentos fantásticos, y la metamorfosis es uno de esos elementos. Entonces este sería como un cuento pues sobre un tipo de metamorfosis, podríamos decir. Sí. Porque antes comentaba... Hombre, ella tampoco puede alejarse de sus orígenes, ¿no? De los orígenes de lo mágico, del realismo mágico, ¿no? Y entonces hay elementos que ella conoce por las lecturas que ha tenido. Es una mujer fascinante, y entonces eso ella lo vuelca, ¿no? En la literatura latinoamericana, lo vuelca en sus textos, ¿no? Hablaba Paula de Hay uno que tiene que ser... Perdón. Sigue. No, que hay uno que se llama La Soga también, que es uno cortito también, que eso es como toma cuerpo, cómo se personaliza una soga para convertirse al final en una serpiente que mata al niño, ¿no? O sea, lo infantil también aparece aquí, ¿no? La visión de... Bueno, desde el título, como, la casa de azúcar, ¿no? Parece un cuento infantil. Hablaba Paula de Edgar Allan Poe. Yo justo con La Casa de Azúcar, incluso se menciona la brujería, me parece todo un guiño un poco a Hansel y Gretel.
en un primer momento. Yo decía, ¿esto por dónde va a ir? Antes de descubrir que realmente es una cantante, y digo, esto va a ser una bruja que vivía aquí y a ver cómo acaba esto. Sí. Sí, está bien rastrear siempre los elementos. Nos lleva a lo infantil, ¿no? Nos lleva ahí un poco siempre a un mundo ahí de infancia, de miedos, de brujas, Sí, para que te confíes, porque luego es claro, eso. luego te da el... Sí. Luego ella empieza a convertirse en Violeta, a hacer cosas extrañas, el marido se empieza a obsesionar, la empieza a seguir... Sí. Nos señalabas también, recuerdo, Rosario, en tu audio, que te llamaba la atención la rima de Lope de Vega, que aparece, que es un detalle muy bien visto, porque efectivamente sale Lope de Vega en el cuento, cuando Campo dice ir y quedar y con quedar partirse, que es una cosa que dice Cristina en una de estas salidas extrañas que tiene, y efectivamente Lope de Vega tiene un poema que dice ir y quedarse, ir con alma ajena, ojo a esto, ir con la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, que me parece que hay mucho subtexto que también los lectores pueden desenterrar. Esto del alma ajena nos pega muy bien en un relato en el que hay un alma que se está colando en el cuerpo de otra persona, y hay un montón de referencias de ese estilo, ¿no? Y luego el tema de la metamorfosis. Sí, que a mí me bueno, parece Silvina era una escritora de poesía, era una poeta. Escribió muchos cuentos, pero escribió también mucha poesía. Entonces ella tenía lecturas, ¿no? Sí, era una persona súper leída. Sí. Y es curioso que su poesía, yo no sé, no he leído tanto, no sé si Rosario tú la conoces más, pero se dice que su poesía era más, bueno, que se atañía más a las normas literarias, y que eso en sus cuentos en los que se atrevía un poco a romper y a sorprender un poco más al lector. Parecía que seguían más los cauces de la métrica, ¿no? Y de un sistema más clásico de escritura. Sí. Así que más deberes para los oyentes, deberes poéticos, lean la poesía de Silvina Ocampo. Y yo creo que podemos recomendar el libro sobre Silvina Ocampo, por si alguien quiere conocerla bien. Hay una biografía maravillosa de Mariana Enríquez que se llama La hermana menor, que es un libro que recomendamos muchísimo porque ahí está toda la vida de Silvina Ocampo, que fue una mujer muy peculiar. Muy peculiar. Rosario, ¿tú has participado en más clubes de lectura? No, la verdad es que no. Yo doy clase de lengua y literatura, pero no he participado. Rosario, pero estoy encantada con... sí que has estado participando en sí que ha sido habitual, cuenta. Sí. Cada semana. Sí, en este sí es que me llamó la atención el poderlo hacer tan dosificado y que sean cuentos, que son formato corto, y pues, bueno, me gusta mucho. Gracias por participar en este experimento. Muchas gracias. A vosotras. Un besazo, Rosario. Un abrazo, adiós. Bueno, recogiendo un poco el tema de la metamorfosis, que me pareció una cosa muy interesante, hay que señalar que también Borges trabajó mucho este tipo de elemento en las obras. De hecho, Silvina Ocampo tiene cuentos en los que los protagonistas se convierten en animales, en plantas. O sea, es una gran narradora de lo híbrido. Pero bueno, más allá de estos elementos fantásticos... Sí, porque comentabas antes, Marta, de qué género, ¿no? Si podemos decir que es sobrenatural o fantástico. A mí me llama mucho la atención que si lo bajamos un poco a tierra y le quitamos esa parte sobrenatural, podríamos decir que es una mujer transformándose. O sea, porque yo pensaba leyendo lo que normalmente entendemos la identidad como algo muy cerrado, como que somos la misma persona desde que nacemos hasta que morimos, y en realidad no es así, ¿no? Sino que es mucho más fluida y caben muchas más modificaciones. Y yo pensaba, si le quitamos esa parte de que se está convirtiendo en otra persona, simplemente podemos ver una mujer siendo libre, porque al final ella se marcha, ¿no? Esto es spoiler del cuento, perdón. No, es que una de las cosas que perturban del cuento es que hay una indefinición de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, como que todas las interpretaciones pues caben, y efectivamente, ¿sabes? Pues esta es una más. A mí también me pasaba de, espérate, es que me está diciendo algo más, ¿no? De lo que parece. Sí, y de hecho Lola, nuestra querida Lola, que hablamos con ella la semana pasada, nos mandaba un comentario por Instagram súper chulo, porque ella siempre participa de manera brillante, la verdad, y ella nos decía que ha entendido que Cristina enloquece como respuesta a la mentira y al control que su marido ejerce sobre ella, sobre todo en esta parte del principio donde él es esta entidad más racional que parece que la tiene que atrapar. Y hace una lectura, Lola, muy sociológica y muy interesante del cuento, y se preguntaba, ¿sería Violeta también una mujer a la que terminaron enviando al frenopático, directa o indirectamente? Si Cristina es, en el momento de la narración, una especie de reencarnación de Violeta, ¿no acabará ella en el manicomio? O sea, que lo plantea de un punto de vista más sociológico, de estas mujeres que provocaban celos en el vecindario, que también tenemos todas estas visitas a la casa, que cantan. Además está esta frase que nos encanta de canto con una voz que no es mía. A mí me ponen los pelos de punta esta frase, porque además ella se va dando cuenta de lo que está pasando y como que es perturbador. Se viste como quiere, de repente tiene el vestido de terciopelo que es escotado, que nos lo dicen, parece que de manera... Para los amantes, eso de ir a sitios que antes no le gustaban...
Sí, y hay un momento que ella le se da cuenta, pero ella no pide ayuda. No, porque como que le da la bienvenida, claro, ese cambio, lo ¿no? recibe, de alguna manera, lo recibe. Efectivamente. Y sí, cuando el marido le pregunta, ¿qué haces por aquí sola? Y ella le dice algo así como, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a poder estar por aquí? ¿no? Como que hay un control. Entonces el paranoico empieza a ser él, claro, porque dice, sí. ¿qué está pasando aquí? ¿no? Empieza a seguirla. Claro, Lola planteaba justamente que esa locura hay alguien que la construye y que la despliega y que puede ser el marido sobre ella. Dice, para ser encerrada en tanto que loca, primero tiene que desplegarse la construcción de loca. O sea que parece que entre Cristina y su marido hay una escisión y esto tiene consecuencias que vamos a seguir tratando en un audio que nos ha mandado Juan Antonio. La Casa de Azúcar es un relato muy anguloso en el que, desde mi opinión, se abarcan dos temas principales, la identidad y la mentira. Primero, el concepto de identidad y cómo la vida nos va haciendo evolucionar. En el caso de Cristina, para bien, ya que dice que se está convirtiendo en una persona más feliz, aunque su marido perciba lo contrario, porque no le prepara postre. Y surge una pregunta, ¿seguimos siendo nosotros mismos tras las decisiones que vamos tomando en nuestras vidas? Me recuerda la paradoja del barco de Teseo. Y en el caso de vivir en pareja o en familia, ¿cómo afecta esta evolución personal a los demás y cómo nos afecta la del amado? He aquí el reto de la pareja y el de crear un camino juntos. Bueno, ha recogido todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Todas las cosas. El tema de la identidad. Sí, y por concluir un poco, y para también animar a los oyentes a que sigan investigando sobre Silvina Campo y leyéndola, queríamos contar que muchas veces como que queremos rescatar a estas autoras que han quedado un poco en el olvido, pero Mariana Enríquez, en este libro que hemos recomendado, que es La hermana menor, postula una cosa muy, muy brillante, que es que se piensa que Silvina Campo pues quedó opacada por todas estas grandes figuras literarias que tuvo a su alrededor, pero Mariana Enríquez dice que, y cito, quienes la admiran fervorosamente a Silvina decretan que fue ella quien eligió ese segundo plano. Dicen que desde allí podría controlar mejor aquello que deseaba controlar, que nunca le interesó la vida pública, sino más bien tener una vida privada más libre y lo menos escrutada posible. O sea que Silvina Ocampo fue una persona que, según Mariana Enríquez, inventó su propio misterio, porque quería simplemente ser más libre en su vida privada y no siempre, bueno, que me parece interesante, ¿no? Y eso, recomendamos mucho La hermana menor, que la gente lo lea. Y nada, y nos volvemos a escuchar en el próximo jueves, que es La catedral de Carver. De Carver, que es uno de los cuentos más famosos, yo creo, de la historia de la literatura, que seguro que muchos oyentes ya han leído, y de Carver, que es pues uno de estos grandes narradores norteamericanos de los suburbios, de las grandes ciudades, de lo que sucede en los matrimonios, en las familias, de todo lo que está por debajo, un poco quizás en la línea del cuento que vimos el primero, el de Catherine Mansfield, de Felicidad. Siempre traemos matrimonios, me estoy dando cuenta de que hemos tenido 3 matrimonios y un aborto. Algo? No sé qué está pasando aquí. Les recordamos a los oyentes que lo pueden encontrar todos los relatos temporalmente en PDF en nuestra página web. Si buscan Club de Lectura Punzadas La Ventana, lo van a encontrar. Carver, Catedral, el próximo jueves 8 de agosto. Sí, ahí nos vemos. Pues muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Gracias, Davides. Gracias. Hasta mañana. Cerramos la ventana, volvemos a abrirla, pues según nos dejan los Juegos Olímpicos. Disfruten de la radio. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.